Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco. Además, entregó 10 ambulancias que se destinarán a distintos hospitales de la provincia. Estar invirtiendo en hospitales, en ambulancias, creo que es un gran paso y una demostración que hace la provincia, pero fundamentalmente todos los neuquinos, que las inversiones a través del aporte que hacen todos los ciudadanos de la provincia, de volcarlo a infraestructura, de volcarlo a todo este equipamiento, hace que los neuquinos hemos elegido una forma de vivir y eso está presente en cada una de las acciones que llevamos adelante con el gobierno, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos como todas las semanas en 24/7, Canal de Noticias, para dedicarnos durante esta hora a analizar los temas que creemos más relevantes. Vamos a hablar de un tema muy actual que es el consumo de estupefacientes y la pelea que se viene dando desde la justicia neuquina al narcotráfico. Y va a estar con nosotros en algunos minutos el fiscal José Jerez. Pero también vamos a hablar de otro tema que es urgente y que está relacionado con la economía, con los números, con lo que pasa en un momento muy particular, porque estamos en las vísperas de un proceso electivo que podría significar probablemente mutaciones, variaciones, cambios o ratificación de una línea política determinada en materia económica en la Argentina. Y vamos a hablar con un especialista. Vamos a hablar de los temas que se vienen porque pareciera ser que hay aspectos que, si bien es cierto, se esbozan ya opiniones al respecto, hay cierto consenso de que son los temas que se vienen. Reformas o modificaciones en el ámbito tributario, laboral, fiscal y penitenciario. Previsional. Estos son los aspectos que vamos a hablar en segundos nada más con un especialista en economía, con Fernando Spolianchi. Fernando Spolianchi viene de presentar recientemente su libro sobre economía. Un libro no para economistas, sino para todos los interesados en economía. Y como nosotros somos interesados en la economía y en lo que nos está pasando por este momento, lo invitamos. Lo invitamos antes para hablar del libro, pero ahora vamos a invitar para hablar de economía. Gracias, Fernando. Gracias, Agustín, por la invitación. ¿Es para preocuparse el escenario actual? Bueno, yo creo que sí, que estamos otra vez en una nueva crisis, que inicialmente había sido una crisis monetaria, después se transformó en una crisis cambiaria, con una corrida cambiaria significativa, hasta el día viernes de hace 2 semanas, donde obliga al gobierno a viajar a Estados Unidos. Es cierto que era en el contexto de un encuentro de la ONU, pero obliga al equipo económico y al propio presidente a una bilateral con el presidente de los Estados Unidos, reuniones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y donde el apoyo manifiesto, expreso, casi irrestricto del secretario del Tesoro de los Estados Unidos diciendo que va a acompañar a la Argentina, eso recuperó cierta tranquilidad en los mercados fundamentalmente, ¿no? Frenó la corrida cambiaria que no se sabía dónde terminaba. Se habían vendido más de 1.100 millones de dólares de las reservas internacionales en el término de 3-4 días del Banco Central. Reservas que no son nuestras, que son dólares prestados, lo cual generaba realmente una situación compleja. El dólar seguía subiendo por encima de la banda cambiaria, que es el régimen que tenemos actualmente, con un piso y un techo. Ya había superado ese techo, con lo cual también se ponía en riesgo el régimen cambiario. Así que fueron días muy, muy complejos. El encuentro en los Estados Unidos y el apoyo explícito del Tesoro de los Estados Unidos calmó circunstancialmente, coyunturalmente, esa efervescencia de esos días, pero implica un nuevo endeudamiento para la Argentina, ¿no? Sea como sea,
se habla de un apoyo de 20.000 millones de dólares a través de 3 instrumentos, que es un swap, que es un intercambio de divisas entre Argentina y Estados Unidos, un crédito stand-by de 10.000 millones de dólares, que sería otro endeudamiento más, y la compra por parte de Estados Unidos de los bonos soberanos de la Argentina, es decir, bonos emitidos en dólares que los compraría el Tesoro para unificar el acreedor, ¿no? Esos bonos hoy están distribuidos en distintos fondos de inversión. La idea es que los compre el Tesoro de los Estados Unidos para tener un solo acreedor. Como sea, en la circunstancia que sea y en las variables que sean, es un nuevo endeudamiento para la Argentina. Venimos de un endeudamiento de otros 20.000 millones de dólares en abril con el Fondo Monetario, es decir, no hace 10 años, en abril de este año. Entonces, indudablemente, Agustín, que el programa económico muestra ciertas debilidades, ciertas falencias, luces de emergencia, que empiezan a mostrar que algo no está bien y que seguramente habrá que corregir para tener estabilidad en el tiempo. Hasta acá, el gobierno del presidente Milei lo que logró es una disminución de la inflación atado a un dólar eh, atrasado, por decirlo de alguna manera, su valor me refiero, y una disminución significativa del gasto público, ¿no? Paralizando, entre otras cosas, la obra pública, el financiamiento a la salud, a la educación, es decir, un fuerte ajuste fiscal, un ancla cambiaria con el precio del dólar, que eso hizo que se atrase el tipo de cambio, que Argentina se vuelva menos competitiva, y de esa manera logró disminuir la inflación al 2%, que es lo que estamos ahora en promedio mensual. No alcanza, no alcanza, no es un programa económico integral que permita crecer, desarrollarse, recuperar capacidad de consumo, mejorar los ingresos de argentinas y argentinos, recuperar poder de compra, poder adquisitivo. No alcanza. Hace falta otras políticas económicas ¿Cuáles que tienen serían que ver esas con los otras? impuestos, Sí, con el ¿cuáles serían esas crecimiento. otras políticas económicas? Hasta aquí la mirada diagnóstica, ¿no? Sí, Claro, cuando uno empieza a avanzar en un discurso más propositivo, sí, también hay un margen amplio, digamos, de que sí, eso tenga éxito o no, sí. Y el ¿no? menú es amplio también. El menú es amplio. Sí, claro, Pero, sí, ¿cuáles son, a tu criterio, las opciones que tiene la Argentina? Digo esto porque mencionabas recién un dólar atrasado, sí, evidentemente atrasado. Siempre que hubo una suerte de atraso en la paridad cambiaria, la Argentina devaluó. así es. Pero eso no resolvió el problema. No, para nada. Tranquilizó las aguas, pero Sí, no resolvió claro. el problema. Sí, sí. ¿Por qué hoy devaluar sería una posibilidad? Y frente a esa, ¿cuáles son las alternativas? Sí, no necesariamente del atraso cambiario se sale con una devaluación cambiaria, ¿no? Que bien lo decís, la historia económica argentina ha mostrado que las devaluaciones cambiarias sin se vuelve a trazar en un tiempo perentorio, digamos. Así que lo que Argentina, a mi criterio, necesita es un modelo económico, un programa económico integral. Esto es una reforma impositiva profunda. Argentina tiene una composición, una presión fiscal del orden de entre el 40 y el 50% de cualquier bien o servicio que comercialicemos en nuestro país. La mitad son impuestos de orden nacional, provincial y municipal, así que hay que hacer una revisión integral del sistema impositivo argentino. La informalidad es otro tema que hay que atacar, 40% de informalidad en la economía, eso es inviable para un país que quiere desarrollarse y crecer. Y después hay que hacer una reforma laboral que te permite incorporar personas en la formalidad del trabajo con un costo menor para el empleador, el que te toma el trabajo, el que genera el trabajo, y condiciones de calidad del trabajo mejores que las que tenemos actualmente. Eso es básico, Agustín, para arrancar con un proceso de Ahora, crecimiento en la economía. a mí se me ocurre, Fernando, y vos formás parte de un Sí, equipo de gobierno en el sí, Estado municipal, que cuando se plantean estos temas automáticamente aparecen las posiciones más consolidadas de resistencia. ujú, Se habla de reforma laboral y vos tenés determinados espacios políticos que dicen, no, pérdida de derechos no. Tenés todos los sindicatos que dicen, no, eso no. Eh,
vos decís, hay una reforma fiscal y empiezan y surgen los intendentes, los gobernadores, los que dependen del Estado-Nación, y dicen, no, porque reforma fiscal implica bajar la presión fiscal, es decir, Sí. menos plata para el Estado. Una reforma laboral significaría menos plata para el circuito laboral. Eh, ¿Cómo se logra el consenso? ¿Cómo se logra persuadir, digamos, de la pertinencia de este tipo de medidas? A ver, cuando refiero a reforma tributaria y laboral, refiero en lo laboral no a conculcar derechos, a perder derechos. Lo que digo es que hay que reformular el sistema laboral de modo tal de generar condiciones laborales más dignas, de mayor calidad y generar puestos de trabajo. No digo conculcar derechos, no digo, bueno, vamos a la indemnización no va más, las vacaciones pagas no van más, el aguinaldo no existe más, no digo eso. Lo que digo es que hay que generar condiciones desde el Estado hacia el sector privado para que puedan generar empleo de calidad y cantidad. O sea, vos tenés un margen ahí como de acción, decís vos, Claro, por que bajaría supuesto. el costo laboral. Exactamente, ahí me parece que hay que avanzar. Y en la reforma tributaria está bien lo que decís, ojo, porque eso va a significar menor cantidad de impuestos recaudados. Hay estudios que no indican lo contrario, que cuando uno disminuye la presión fiscal, los impuestos empiezan a recaudarse en mayor medida hasta que es como una especie de campana de Gauss, ¿no? Que es un Hasta que análisis de busca su Laffer. equilibrio, digamos. Exactamente. Los impuestos se empiezan a recaudar más hasta que se amesetan en el equilibrio y luego sí empiezan a decrecer en la medida que te pasaste, digamos, de esa disminución tributaria. Pero el equilibrio hoy en la Argentina está lejos de eso, por la voracidad fiscal. Y acá sí me parece que hay que buscar el equilibrio fiscal de los estados en sus tres niveles, ¿no? Tanto el nacional, el provincial como el municipal. Yo quiero estar un lunes a las 7 de Sí, la mañana cuando hacen reunión de gabinete sí, y vos le decís a Gaido, Mariano, hay que hacer una reforma tributaria y que implica también, por ejemplo, bajar la presión fiscal del municipio. sí. ¿Y qué te dice un jefe comunal? Bueno, si le demuestro, mire, Neuquén, la ciudad de Neuquén bajó el año pasado, en el 2024, 45 tasas y contribuciones del sistema tributario municipal. Pero que eran inexistentes. 45. Está bien, la mayoría recaudaba muy poco, muy poco. La recaudación municipal la traccionan 4 o 5 tasas y contribuciones, comercio, patentes, retributivos, cementerio y alguna más. Pero tiene 217 ordenanzas que establecen tributos. Entonces vos decís, pero esto es una locura, hay que simplificar el sistema tributario. Y se eliminaron 45 tasas. ¿Afectó la recaudación tributaria? No, porque vos me decís, che, pero recaudaban poco. Es cierto, algunas recaudaban poco y no afectó la recaudación. Ahora, en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, se establecieron 700 nuevas licencias comerciales desde noviembre del año pasado hasta ahora, casi un año. Entonces quiere decir que, habiendo bajado la presión fiscal, hay una generación, por lo menos desde el punto de vista comercial, importante. Seguramente esas nuevas licencias comerciales han generado al menos un trabajador, pongamos, o algunas no, pero algunas han generado un nuevo trabajador, han hecho una inversión, tienen alquileres, pagan la luz, es decir, generan un movimiento en la economía. Con lo cual, Neuquén Capital es un buen ejemplo de que habiendo bajado la presión tributaria, aunque sean tasas menores, significó que 700 nuevos comercios abrieron en la ciudad de Neuquén. Ujú. Y eso ha generado movimiento. Este mismo escenario es trasladable también, digo, el de las Sí, el de las tasas, por ejemplo, que sí, fueron eliminadas, ¿no? Este mismo escenario es aplicable también al Estado Nacional. Digo, yo hay creo que sí. cargas fiscales que también podrían ser eliminadas sin resentir sensiblemente Yo creo que la sí, saca del Estado. Agustín, pero sin ningún lugar a dudas. La mayoría de los países del mundo tienen 2 o 3 impuestos importantes. Básicamente el primero, impuesto a la renta, que acá se llama impuesto a las ganancias, que son muy fuertes porque es un impuesto progresivo. El que más gana, más paga, a diferencia de los regresivos como el IVA, que es un impuesto al consumo, ¿no es cierto? Que lo pagamos todos independientemente de nuestra capacidad contributiva. Entonces, los países desarrollados del mundo tienen un fuerte impuesto a las rentas o a las ganancias. Luego tienen impuestos al consumo como el IVA,
pero en tasas del 6, 7, 8, 10%, dependiendo del país y el estado, si tomáramos Estados Unidos, es decir, bajos impuestos al consumo, y después no tienen muchos más impuestos. Ujú. Es decir, nosotros acá tenemos impuesto al débito y al crédito, tenemos bienes personales, tenemos montones de impuestos que podrían ser perfectamente eliminados o disminuidos sus alícuotas, y eso generaría un excedente en el comercio, en la industria, en las fábricas y demás, que se volcaría, se reinvertiría en cuestiones productivas. Ujú. O tomar un empleado, hagamos la prueba, salgamos acá en Neuquén y digámosle a un comerciante cualquiera, che, mira, te voy a bajar los impuestos nacionales a la mitad. ¿Qué haces con ese dinero? No te va a decir, no, me lo guardo en el bolsillo porque es mayor renta para mí. No, mira, quiero tomar un empleado, capaz que me amplío, me voy a un local más grande, compro más mercadería para poder vender más. Es decir, tiene un efecto Claro. multiplicador. Ahora, a tu criterio, ¿este es el problema es la carga fiscal o la distribución de lo que recauda el Estado Nacional y las formas de participar, digamos, esa recaudación con los estados subnacionales? Las Ese es dos el problema. cosas. Las dos cosas. Es el sistema tributario en sí mismo y es la inequidad en la distribución. La ley de coparticipación nacional es de 1988. La reforma constitucional del 94 exigía reformular la ley de coparticipación. Eso nunca ocurrió. Entonces volvamos a Neuquén. Neuquén aporta 4% al PBI nacional. 4% a la cantidad de bienes y servicios producidos en el país aporta Neuquén. ¿Cuánto vuelve como índice de coparticipación? 1.72, establecido en el año 1988. La provincia de Neuquén no es la de 1988. Como muchas provincias de la Argentina, han cambiado significativamente. Entonces tenés Desde una el vamos es el doble inequidad. de población. Bueno, por supuesto, y otras cosas. Mm. Digo, si vos aportás a una torta, aportás 4%, después cuando te invitan a sacar tu porción, no podés sacar menos del 4%. Por cada 100 pesos que aportamos neuquinos y neuquinas en impuestos nacionales, vuelven como coparticipación federal 51. Bueno, Hay algo que está mal. ese argumento lo he escuchado en el último tiempo con mucha Sí, insistencia para reclamar una distribución más sí, equilibrada de los fondos nacionales. Pregunto, y perdón por mi ignorancia, pero sí. ¿esa cuenta incluye también los gastos que tiene el Estado Nacional y que desembolsa también en Neuquén? Digo, jubilaciones, PAMI, ANSES, universidades. Digo, ¿compensa también, contempla esa cuenta, esa erogación del Estado Nacional? Bueno, a ver, dos o tres cuestiones. En principio, hay que convenir también que el Estado Nacional, en términos de presencia en las provincias, no solo en Neuquén, ha disminuido significativamente. Por ejemplo, obra pública, por ejemplo, fondos del transporte, por ejemplo, fondos para obras viales, aun cuando recauda impuestos para financiarlo, como el impuesto a los combustibles líquidos, que lo pagamos todos, pero queda en el ámbito nacional y no vuelve a las provincias y a los municipios. Dicho esto, es correcto lo que vos decís. Mirá, ojo que yo tengo jubilaciones pagadas por el ANSES, tengo financiamiento de las universidades nacionales, que está obviamente muy por debajo de Sí. lo que las universidades necesitan, financiamiento a el PAMI, CONICET, un montón de organismos nacionales, muy desfinanciados, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Con presupuestos del año 2023. Es decir, no están funcionando con los recursos que necesitan. Ahora bien, los fondos de coparticipación son deducidos todos esos gastos. Es decir, cuando el Estado empieza a distribuir entre las provincias los fondos coparticipables, ya restó esos fondos que asigna directamente a los organismos. ¿Me Ok. explico? Entonces, están exceptuados esos fondos porque tienen ya destino Han sido específico desglosados anteriormente. previamente a la distribución de la coparticipación. Ujú. Aún así, la inequidad es tremenda, porque Neuquén recibe 51 cada 100 que aporta, pero Formosa recibe 650 cada Por 100 cada que 100. aporta. Y uno dirá, bueno, está bien, porque eso es para evitar provincias ricas y provincias pobres, ¿no? Así nació la coparticipación, que como sistema no está mal. Metemos todos en una bolsa y después distribuimos más justa y equitativamente. El tema es que la distribución no es justa y equitativa. Ujú. Bueno, eso es digamos, la otra cara de la moneda de lo que se conoce también como la justicia social, ¿no? Ujú. A quienes mejor les va, a quienes mejor posicionados están digamos, en el escenario económico, Sí, les son saca un más poquitito castigados. para que aquellos que están más vulnerados Eh, puedan
mejorar su Sí, condición. y por las propias economías regionales. Es cierto que Neuquén con los hidrocarburos tiene una ventaja comparativa respecto de provincias que no lo tienen, Sí, ¿no es no todas las cierto? provincias tienen regalías. No todos tienen regalías, Neuquén sí tiene regalías. Entonces, hay que buscar un sistema de reparto justo, estamos de acuerdo, pero en la actualidad ese reparto no es justo para nada. Ujú. Eh, ¿Vos creés que después de octubre se soluciona esto? Que digamos que esta efervescencia que tenemos por estos días tiene que ver con el clima preelectoral o es un problema en sí de política económica. Las elecciones siempre han sido en la Argentina un condimento extra para lo que ocurre con la economía. Pero en particular, en este programa económico, creo que hay que hacer correcciones en forma urgente, independientemente del resultado electoral. Sea favorable al gobierno nacional o sea adverso, el programa económico no se sostiene más como está. Es decir, tiene un problema estructural en cuanto a la política monetaria, a la política fiscal y a la política cambiaria. Si vos no modificás el programa, llegará octubre y hay que modificar algunas cuestiones. Mostró muchas debilidades del programa cuando tuviste cierta impericia también del equipo económico, que empezó cuando liberan las LEFI, ¿te acordás? Unas Sí. letras que vencían, largan una cantidad de pesos enorme en el mercado, eso hizo presionar sobre el tipo de cambio, aumenta el dólar, el gobierno recepciona ese problema, aumenta las tasas de interés y hoy nos encontramos que tenemos dólar alto y tasas de interés altas. Entonces ahí te muestra cierta debilidad del programa. Algo no funciona. Algo no funcionó en el modelo que habían instaurado la Argentina. Entonces hay que hacer correcciones inmediatas. Tenemos una caída del consumo muy significativa, una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, fundamentalmente salarios y jubilaciones, muy importante. Entonces el consumo no va a recuperar y si no recupera el consumo, el Producto Bruto es difícil que aumente, ¿no es cierto? Es difícil que crezca la Argentina. La segunda variable del Producto Bruto es la inversión. ¿Qué inversión va a llegar a la Argentina si no tenés seguridad jurídica y si ya estás modificando algunas condiciones como por ejemplo el cepo cambiario que se instauró hace 2 o 3 días? Era evitar un rulo, no es que volvió el cepo en su versión anterior, sino que era una restricción que ya estaba y la volvieron a imponer. Es decir, me refiero que hay cambios en los contratos, en la seguridad jurídica, que eso a los ojos de los inversores es una señal de alerta. Y después las exportaciones de la Argentina. Fíjate lo que pasó con las retenciones cero. Instauran retenciones cero por 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre, lo que ocurra antes, y en 3 días hábiles liquidaron 7.000 millones de dólares 5 empresas. Entonces, ahí también tenés un cambio significativo en la política impositiva. Retenciones sí, retenciones no, transitorias sí o permanentes. Entonces, cambiás permanentemente las reglas de juego. Y eso genera realmente incertidumbre y desconfianza en un programa económico. Fernando, como siempre, un gusto charlar contigo por la Muchas gracias, claridad con la que Agustín. se expone un tema tan complejo como es la economía. Así que agradecido. Muchas gracias. Fernando Spolianski con nosotros, economista.